pido a Álvaro Fernández, socio de auditoría de Grant Thornton, que presente la próxima mesa y última. Gracias. Bueno, ya nos estamos acercando al final de la jornada. Después de los grandes bancos, pues ahora pasamos a un segmento, digamos, mediano. Llamo aquí a la mesa a Martín Tomás Guirao, que es director territorial de Cajamar en Cataluña y Baleares, Miriam Santos Morán, que es directora territorial de Ibercaja en el Arco Mediterráneo, y Sara Roba, que es directora de auditoría del sector financiero en Grant Thornton. Muchas gracias. En principio, la mesa la habíamos llamado Banca Regional. Si bien, tenemos aquí a dos entidades que, más que regionales, podríamos hablar de banca mediana. Estáis en un segmento de entidades relevantes no solo en vuestros territorios, sino también en toda España. Y precisamente la primera pregunta iba un poco en esta línea. ¿Cómo veis que ha evolucionado el enfoque de la banca territorial, ese apoyo a los territorios? Y, ¿cómo habéis visto esa evolución? Miriam, si quieres empezar tú. Muy bien. Ibercaja cuenta con 150 años de historia. Bueno, casi, el año que viene hacemos 150 años, con unos orígenes profundamente aragoneses, pero con presencia en todo el territorio nacional. Esos orígenes es lo que nos ha permitido tener un modelo de banca diferente y muy genuino. Ponemos el foco en el cliente y presentamos una oferta de valor global, experta y ajustada a sus necesidades. Además, prestamos apoyo vía proyectos tractores en los territorios de origen, que son Aragón, Rioja, Burgos, Guadalajara y Badajoz. Y estamos presentes en múltiples convenios con instituciones privadas y públicas para impulsar el tejido empresarial en esos territorios donde estamos presentes. En ese sentido, seguimos prestando servicio financiero en el mundo rural, en lo que se llama la España vacía. Estamos también muy activos en lo que es la financiación de la vivienda protegida y también estamos muy presentes en programas de atención para las personas mayores y que obtienen ventajas para los jóvenes. Gracias, Miriam. Martín, ¿cómo lo veis vosotros desde Cajamar? Buenos días, gracias. La pregunta básicamente habla de nuestros orígenes. Cajamar se puede decir que nació en los años 60 justamente para dar servicio a aquellas zonas rurales o con una exclusión financiera originalmente. Entonces, un pequeño dato, es decir, a nivel nacional somos 952 oficinas y un 30% de las oficinas están ubicadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Y también hay unidades móviles, 12 en concreto, que se dirigen a más de 70 poblaciones que tienen una población entre 170 y 1.500 habitantes, con lo cual, al final, es algo en lo que vamos a seguir apostando. Son nuestros orígenes y creemos que es un valor añadido, ¿no? En este sentido, también apoyamos el tejido, en este sentido, industrial o rural, desde nuestra especialización histórica. Es decir, estamos en más de un 15% de cuota de mercado en el sector agroalimentario y, en este sentido, pues tenemos todo un portfolio de productos y servicios a la atención del cliente rural y no rural, en este caso. Gracias, Martín. Sara, desde la perspectiva más, digamos, de proveedor de servicios y especializado en el sector financiero, ¿cuál es tu visión de este tema? A ver, la banca regional en general juega un papel clave en el sector financiero, no solo por ser un... ¿Se escucha bien? Yo creo que sí. No solo por ser un proveedor de servicios, sino porque también es un agente de desarrollo, ¿no? Al final coordina la sostenibilidad, la cercanía al cliente y la flexibilidad que tiene este tipo de banca regional. Tiene muchísimas funciones, ¿no? Entre ellas, pues, la principal, dar financiación, ¿no? Y servir o disminuir esa brecha entre lo que es el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿no? Porque accede a esos clientes que la gran banca, digámoslo así, no puede acceder. Gracias, Sara. Bueno, otra de las cuestiones que yo creo que tanto Cajamar como Ibercaja representan muy bien es, hablábamos antes de escalado y la discusión de qué es escalado.
ese escalado de un territorio a nivel nacional y un poco esa expansión que habéis hecho de los territorios a tener presencia en toda España. Ahí, bueno, pues un poco saber cómo habéis afrontado estas decisiones y si pensáis que estos temas que hablábamos anteriormente, pues esa propuesta de valor diferencial, el apoyo a los territorios, a la España vaciada, realmente es una propuesta de valor diferencial que os permite también ser competitivos, no solo en vuestro territorio de origen, sino también, como decíamos, a nivel nacional. Empezamos en este caso, si queréis, por Martín. Pues yo te diría que sí, que evidentemente sí. En el caso de Grupo Cajamar, Caja Rural, pasó directamente de ser una banca de provincia, rural, a una banca nacional, con presencia en toda España, en todas las localidades. Yo creo que has dado en la clave, es decir, la base de esa escalada es justamente la base de abajo, es decir, esa cercanía, ese tratamiento diferenciado al cliente, esa especialización, ¿no? En el caso de Cajamar, por ejemplo, disponemos de 2 centros experimentales y una incubadora de empresas de alta tecnología del agua que forman parte desde el inicio, desde el propio fundador en los años 60. Y esto lo que pretendía era acompañar a la empresa desde el inicio, primero en la parte del objetivo, luego en la sostenibilidad y finalmente en ponerlo en el mercado y en un valor. Al final todo esto el cliente particular y también el de empresa lo pone en valor, entiende esa cercanía, entiende ese acompañamiento y es lo que te permite poco a poco afianzarte en esa escalada nacional con determinación, con seguridad y aportando valor al cliente. Miriam. Yo opino igual que él. En nuestro caso, Ibercaja tiene origen en Zaragoza, inició su expansión en el 33 hacia Rioja y Guadalajara para pasar en los años 80 a Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde estamos muy implantados y el crecimiento de negocio está siendo considerable. Nacimos, como he dicho, como caja de ahorros muy local en Zaragoza, pero ahora somos uno de los 10 bancos mayores del país, con uno de los balances más sólidos del sistema financiero español. Además, estamos inmersos en una actividad comercial muy intensa que nos ha hecho superar el volumen de actividad en 109.000 millones de euros y nuestra oferta diferencial, nuestro modelo diferencial de banca se basa en 2 pilares. Uno es en una relación de banca muy personal, con una clara vocación de inclusión financiera en todos los segmentos de la población, independientemente de la renta, edad o lugar donde vivan. Y luego, por otro lado, en segundo lugar, el 100% de nuestros beneficios se devuelve a la sociedad a través de nuestras fundaciones accionistas, por tanto, nuestro compromiso social es súper importante. En estos 2 mensajes se recogen en nuestra campaña última publicitaria que estrenamos en primavera, donde los mensajes clave son 2. 1, nos mueven las personas y 2, el 100% de los beneficios se devuelve a la sociedad. No, yo creo que, sin lugar a dudas, esa es una propuesta de valor diferencial. Sara, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que para la banca regional al final es una estrategia clave, ¿no? El pensar pasar de la parte local a la parte más nacional o incluso saltar a otros territorios. Lo único, claro, es una decisión, ¿no? Que tienes que pensar distintos puntos, tanto el mercado como el cliente, ¿no? Objetivo al que quieres destinar el producto, o ya sea la regulación del área al que quieres expandirte. Entonces, bueno, es una decisión clave y estratégica. Lo bueno de la banca regional, al final, es ese diferenciador que tiene, que es un poco lo que han comentado los compañeros, que es esa cercanía al cliente, esa proximidad que tiene, que bueno, que a lo mejor la gran banca pues les es más difícil acceder pues a pequeños empresarios de distintas zonas rurales, o ese conocimiento pues no accede, o no es tan fácil acceder. Gracias. Otro de los temas que, bueno, yo creo que también muchas veces hemos hablado de la tecnología, de la importancia de la inteligencia artificial y el cambio que supone. Y ahí, bueno, ya se ha hablado esta mañana de la importancia que tiene en el sector financiero, pero sí quería cambiaros un poco el sentido de la pregunta ahí, que me dierais un poco o que nos explicarais cuáles son las iniciativas que estáis tomando en cada entidad para apoyar esa transformación también y ayudar, pues en este caso, a las empresas a generar esa transformación, lo cual requiere de muchas inversiones. Empezamos, si quieres, por Ibercaja, Miriam. Muy bien.
Todas las empresas tienen que revisar, creemos, todos los procesos que utilizan para satisfacer las necesidades de sus clientes y con qué herramientas cuentan para ello. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre unas empresas y otras. Para nosotros es súper importante el gobierno, la calidad y la gestión del dato, así como el desarrollo legislativo y mejorar lo que son los errores en la tecnología. Además, es básico buscar socios de colaboración que tengan expertise en lo funcional y en lo tecnológico. Estos costes de implantación de IA en las empresas van a ser elevados y en Ibercaja pues, acompañaremos, como hacemos en otros segmentos de actividad, a todos esos clientes en esos proyectos vía financiación específica de inversiones, vía programas de kit digital, etcétera. Gracias. Cajamar, en fin. Pues es un poco lo que comenta la compañera, es decir, ¿cómo podemos apoyar toda esta transformación? Pues como sabemos hacerlo, desde el punto de vista de la financiación y del acompañamiento. Y siempre, siempre, siempre con productos especializados, con productos ad hoc, con productos que no supongan un coste excepcional de inicio, porque las empresas se tienen que digitalizar para poder avanzar. Y en este sentido, pues nosotros prestamos todo el apoyo. Somos banca cooperativa, además destinamos una parte muy importante de los beneficios a un fondo de educación en el cual quedan incluidos todos estos programas y, en definitiva, lo que pretendemos es que las empresas nos vean como un partner en todo el recorrido, desde el inicio hasta el final. Sara, para finalizar, danos tu visión. Pues quizá desde el sector, ¿no?, de la consultoría, la auditoría, lo que sí que estamos viendo es que cada vez más operaciones, se abren más operaciones de como palanca para los pequeños productores, para el pequeño inversor, para que pues, robotice los sistemas que tiene o los procesos, que incluya la IA. Entonces, bueno, en ese sentido se está viendo un incremento en estos últimos años. También, como habéis comentado, como han comentado anteriormente en las anteriores ponencias, la banca sectorial está muy ligada a la educación, ¿no?, financiera, un poco al poder acompañar a ese cliente que es cercano pues eso, a ver cómo financian sus proyectos a nivel local. Gracias, Sara. Bueno, siguiendo con otros temas que hemos tocado durante el día de hoy, está el tema del entorno económico, la situación de crecimiento, pero con cierta incertidumbre, sobre todo por riesgos macroeconómicos. ¿Cómo veis la competencia en este entorno? Y bueno, hablamos del entorno de tipos, que más o menos está en el 2%, lo cual ha generado mucha competencia. Si quieres, Sara, empezamos por ti. Pues a ver, si quizá nos encontramos en un entorno de un poco incertidumbre, ¿no?, moderada significativa. Al final, pues el entorno macro, ¿no?, las tensiones que hay entre países, entre territorios, el cumplimiento normativo, la nueva regulación, ¿no?, hablamos de la unión bancaria, un Basilea III, bueno, pues hace que no sea tan estable como a lo mejor en ejercicios anteriores. Y bueno, el ciclo económico, ¿no?, la volatilidad existente, ¿no?, y la posible volatilidad en futuros años. Entonces, bueno, eso no significa que la estrategia de la banca regional pueda ser inestable o pueda generar tensiones, sino a lo mejor deberían ir o se podría ir más a un modelo híbrido, que yo creo que es a lo que están yendo, ¿no?, invirtiendo en digitalización, siendo mucho más flexibles, que además para este tipo de entidades es muy fácil la flexibilidad, la agilidad, ¿no?, de la adaptación. Y bueno, a lo mejor un modelo de disminuir oficinas o disminuir costes, pues hace que se puedan adaptar perfectamente a este tipo de situaciones. No sé, Miriam, ¿cómo veis este entorno desde Ibercaja? Como ha dicho Sara, el entorno es favorable para el negocio minorista bancario, si bien no está exento de ciertos riesgos e incertidumbres. Nosotros somos optimistas en Ibercaja, pero cautelosos. Por explicar resumidamente el entorno favorable, en los últimos años estamos viviendo un crecimiento bastante fuerte del PIB y de creación de empleo, incluso por encima del potencial de la economía. Además, estamos asistiendo a un ciclo inmobiliario alcista, tanto en número de compraventas como de evolución de precios. La foto financiera de las empresas está siendo muy consistente, con unos ratios de apalancamiento contenidos, unos márgenes razonables y una apertura al exterior inminente.
Y, por otro lado, las entidades financieras hemos hecho los deberes, hemos optimizado nuestras estructuras de costes, hemos fortalecido los balances y hemos diversificado nuestras fuentes de ingresos hacia banca seguros, hacia gestión de activos. Entonces, aunque el entorno nos acompaña, lo más importante para nosotros es que hemos robustecido muchísimo los balances y hemos sido mucho más resilientes. De hecho, una prueba de ello son los resultados últimos de los test de estrés realizados por el BCE y EBA a finales de julio, en que el sector financiero español ha sobresalido y Ibercaja ha tenido una posición muy relevante. En ese entorno estamos manteniendo márgenes, igual que otros años, a pesar de tipos de interés del 2%, y esperamos mantenerlos a lo largo de los años, a no ser que surja algún imprevisto. Pero como factores externos que tenemos que nos generan incertidumbre, pues son los exógenos de la coyuntura geopolítica internacional, la inestable política del país. Luego, además, en nuestro entorno, en nuestro sector, quedamos pocas entidades financieras y las que estamos somos muy fuertes y competitivas y, por tanto, la lucha para conseguir el cliente y el negocio asociado está siendo muy intensa. Hay otros operadores digitales, etcétera. Por tanto, no nos tenemos que relajar y tenemos que seguir avanzando en mejorar en resiliencia y en la adaptación de nuestros modelos. Gracias. No sé, Martín de Cajamar, si tenéis alguna cosa distinta No, o estáis muy evidentemente alineados. me sumo a lo que comentan mis compañeras. Lo primero es con ilusión, siempre, muchísima. Y segundo, la frase de una experiencia es un grado, pues evidentemente a las entidades regionales que hemos escalado, pues nos ha ayudado muchísimo. ¿El futuro cómo lo afrontas? Pues evidentemente con balances mucho más robustos, con coeficientes de solvencia mucho más importantes y relevantes, con tasas de morosidad mucho más bajas. Por tanto, todo esto te da una seguridad y una confianza para afrontar pues los nuevos retos, ¿no? Que se puedan presentar a nivel político, económico del país o a nivel internacional, en este caso. Gracias. Hablábamos antes, tú comentabas, Miriam, la entrada de nuevos jugadores. Hemos tenido antes también una mesa en la que se ha comentado el papel que hoy en día juegan estas entidades y también hemos visto que las grandes entidades también están apostando por esta vía, como por ejemplo el Grupo CaixaBank con Imagine. ¿Cómo veis vosotros esta nueva competencia? ¿Pensáis que vuestra propuesta de valor, como decíamos antes, de apoyo, más centrada a lo mejor en un típico específico de cliente, puede suponer una barrera? ¿O pensáis que realmente puede suponer una competencia en el segmento en el que os estáis focalizando? Si queréis, en este caso, empezamos por Cajamar, Martín. Pues pensamos que es una oportunidad. Al final entendemos que ellos tienen un expertise, trabajan un público objetivo muy claro, que está segmentado en función del neobanco o de la fintech, pero que evidentemente entendemos que es complementario y además nos sirve para aprender. Lo que nosotros tenemos de tantos años el backup anterior es esa especialización, ese arraigo al territorio. A nivel cooperativo, pues evidentemente en nuestro caso somos 18 cooperativas que resultan todo el grupo, ¿no? Cajamar. A eso le sumamos todo lo que podamos aprender sobre la nueva tecnología a nivel de banca y evidentemente podemos montar y ser grupos muchísimo más potentes, con lo cual lo vemos claramente una oportunidad. Gracias. Miriam. Yo estoy de acuerdo con él. Nosotros pensamos que es súper conveniente que haya una biodiversidad de operadores en todos los sectores y en concreto en el sector nuestro, en el bancario. Es decir, es de interés general que existan grandes operadores y convivan con bancos medianos competitivos como el nuestro, cajas rurales, operadores más locales, porque así entre todos mantendremos viva una competencia alta en la búsqueda de ese cliente de mayor valor añadido. Sara, no sé si ves alguna cosa que se nos haya escapado. No, de acuerdo completamente con los compañeros. Al final son nuevos players que están ahí, están para quedarse y sin duda las expectativas de los clientes es continuar funcionando con ellos. No tanto a lo mejor como no viéndolo como una amenaza disruptiva, un poco lo que han dicho, ¿no? Como un desafío creciente de cara a la banca regional y siempre la banca regional apalancándose en esa personalización de sus productos que a lo mejor este tipo de empresas no tiene tanta capacidad de hacer. Gracias. Bueno, estamos terminando, nos quedan 5 minutos, pero
este sí que es un tema que me consta que en vuestras entidades es un tema muy relevante. Hablo del tema de todo el ESG. Aquí, ese proceso de simplificación que comentábamos antes también se ha trasladado. La Unión Europea, por ejemplo, ahora está tratando de simplificar los requerimientos en todo el tema de ESG. ¿Cómo veis este movimiento y bueno, cuáles son las iniciativas y si seguís teniendo el foco en el ESG pensando más allá del requerimiento regulatorio, porque es algo que realmente aporta valor? Empezamos por Miriam. Como bien has dicho, en los últimos 2 años hemos pasado, la Comisión Europea ha pasado de reforzar la exigencia normativa en materia de sostenibilidad a simplificarlo al máximo en cuanto a las obligaciones de información, debido a la pérdida de competitividad de Europa frente a otros competidores como son China o Estados Unidos. En paralelo, el supervisor nos exige avanzar en integrar los criterios ESG, por tanto, los datos de nuestros clientes son fundamentales. En Ibercaja percibimos este cambio con cierta incertidumbre desde el 2025, en que se publicó el paquete Omnibus, en el que la simplificación está siendo máxima. De hecho, se está requiriendo incluso en reducir las cargas administrativas de las empresas en un 25% y en el caso de las pymes en un 35%. En el tema de la competitividad, es necesario que las empresas avancen en la sostenibilidad para conseguir reducir sus costes al máximo, vía mejora de la eficiencia energética o reduciendo el consumo del agua, entre otras prácticas. Por tanto, el equilibrio está entre conseguir datos de los clientes, dar respuesta al supervisor y avanzar en esa sostenibilidad. Nosotros en Ibercaja lo tenemos muy claro. Tenemos que aplicar cualquier impacto ambiental, humano, social, económico en nuestras decisiones empresariales para mantener una estrategia de valor fuerte durante todos los años. Además, tenemos ese compromiso social que he hablado antes, en el que el 100% de los beneficios se devuelve a la sociedad, que está siendo cada vez más aceptado por nuestros clientes, por organismos supervisores, por inversores que integran criterios ESG. Y tenemos una hoja de ruta en sostenibilidad que se basa en 5 ejes. El primero es criterios ESG, negocio sostenible, personas, transparencia y protección del medio ambiente. Gracias. Sara, ¿cómo...? Bueno, a ver, al final la simplificación a nivel de la banca regional lo que produce, yo creo que es una visión positiva, ¿no?, de la propia banca, porque al final esta reducción de burocracia hace que bajen los costes, ¿no?, y les sea más fácil proceder a realizar esas financiaciones pues, a pequeñas familias o pequeños empresarios. Entonces, yo creo que la visión es positiva. Martín, me sumaría 100%. Lo vemos como positivo porque al final el foco es el cliente y tenemos que ayudarlo a esa transición verde, que es lo principal. Desde Grupo Cajamar no solamente lo hacemos desde la vía de productos, sino también celebrando foros de sostenibilidad donde se aportan muchísimas ideas, información y al final un valor añadido al cliente desde ese punto de vista, pero sin duda alguna que bajemos la burocratización hace que podamos ayudar de manera más fácil al cliente en esa transición. Pues nada, agradeceros la asistencia. Yo creo que ha sido un debate muy interesante en el que hemos conocido un poco esa realidad de entidades que juegan un rol muy importante y que, bueno, que habéis vivido ese proceso de transformación de la banca en España, por lo que agradeceros la presencia.